Entramos en el módulo de taller de sistemas y vamos a hablar de la metodología de trabajo, es decir, sobre backtest y sobre el uso de plantillas. Lo primero, un backtest es el uso del estudio con datos pasados de una ventaja estadística o sistema. Nos va a dar su rendimiento teórico y con las ventajas crudas, que es lo que vamos a obtener ahora, haremos más adelante sistemas. ¿Qué datos vamos a extraer de estos backtest? La curva de capital, es decir, el listado de operaciones y su rendimiento económico. El profit factor, que es un ratio basado por cada euro que pierdo, cuántos euros gano. Es decir, un profit factor de 1,50 va a decir que por cada dólar o euro perdido ganamos 1,50 euros o dólares. Retorno dividido drawdown, es decir, el máximo capital, el capital que hemos ganado, dividido la máxima pérdida consecutiva, la parte más baja de la curva, la parte de pérdidas. ¿Qué más datos podemos extraer? La máxima excursión adversa, máxima excursión favorable y la media de estas, es decir, la mayor ganancia, la media de ganancias, mayor pérdida, media de pérdida. Drawdown, que sería la mayor parte de la curva bajista, las mayores pérdidas que ha tenido un sistema consecutivas, y el número de operaciones. Sobre backtest, tenéis que tener en cuenta que no funciona lo mismo en un activo que en otro normalmente. Pero entre Forex e índices, o entre Forex y materias primas, o bonos, o cualquier activo distinto, es decir, entre ramas distintas de activos, la diferencia es muy grande. Hay activos donde va a funcionar muy bien sistemas tendenciales, en otros antitendenciales. Pueden funcionar muchas cosas, pero en distintas ramas. Por ejemplo, en índices hay que tener mucho cuidado porque tiene que rendir dentro del tiempo de exposición de mercado mejor que el propio índice. Es decir, las bolsas tienden por naturaleza a ser alcistas por el criterio de supervivencia. Si una empresa quiebra, se saca del índice. Entonces, nuestro sistema rendiría mejor dentro del riesgo establecido. Rendiría mejor que si solo compro el índice y lo dejo correr durante años. Es una de las cosas con las que hay que tener cuidado. Lo mismo va a pasarnos con las materias primas. En activos donde la tendencia tiende a estar definida a largo plazo, nuestro sistema tiene que batirlo. Unas notas más. Las ventajas pueden ser acotadas por precio, tiempo o ambas. Precio las acotamos por stop loss y take profit, es decir, tenemos un precio al que nos vamos a salir si perdemos y un precio al que vamos a salir si ganamos. Por tiempo, voy a estar 4 horas en mercado, 3 horas, 2 horas, es decir, acoto la ventaja por tiempo de exposición, puede ser por días. O pueden ser ambas. Cuando estamos estudiando ventajas, no es necesario poner el stop loss y el take profit para obtener las crudas. Luego lo podemos ajustar en optimización o podemos poner un stop loss y un take profit muy grande. Por ejemplo, podríamos hablar en un índice que valga 10.000, podemos poner un stop loss de 5.000 puntos, sabiendo que no lo va a tocar. En este caso, durante el estudio de ventajas, yo voy a trabajar con ambas cosas. Es decir, voy a trabajar con el acotamiento en tiempo y el acotamiento en precio, pero podéis cambiar los ratios de precios, se hablará un poquito más adelante, y los ratios de cierre. Criterios para que una ventaja cruda sea válido, son muy orientativos, porque como iremos viendo en los talleres, que van a ser muy prácticos y voy a ir hablando activo por activo y ventaja por ventaja, tenemos que tener en cuenta que, claro, aquí hablamos de un profit factor mayor a 1,10, más de 400 operaciones y un retorno dividido drawdown mayor que 3. Pero si yo tengo 1000 operaciones, pues un profit factor de 1,07 y un retorno drawdown de 2,5 no me va a importar. Pero si tengo menos de 400 operaciones, voy a pedir que el profit factor por lo menos sea mayor que 1,30 o 1,25 aproximadamente. Porque cuanto mayor es la muestra, más podremos filtrarla a la hora de hacerle un sistema. Es decir, podremos perfeccionar más la curva porque podremos ser más exigentes a la hora de usar filtros.
En cambio, si es poquita muestra, prácticamente no se pueden filtrar, porque nos quedaríamos con un sistema que opere 2 veces al año, y eso no suele ser algo productivo. Este es el ejemplo de una ventaja cruda. ¿Qué entiendo yo por ventaja cruda? Una curva alcista en el tiempo, de forma más o menos consistente, pero que tiene muchas impurezas, es decir, muchos tramos bajistas seguidos, que habrá que filtrarlos. Una ventaja ya filtrada, un sistema va a tener una curva bastante más alcista, va a ser una curva más sólida. Lo que vamos a buscar es darle solidez eliminando operaciones malas. Por ejemplo, en un sistema tendencial, pues si va a comprar, buscaremos que la tendencia mayor sea alcista. Si es antitendencial, vamos a buscar lo que entre comillas se conoce como estar sobrecomprado o sobrevendido. Es decir, vamos a buscar siempre la mejora de sistemas, ya que esto de por sí, aunque sea ganador, va a tener muchos vaivenes en nuestra cuenta, y lo que nos interesa es que tenga los menores posibles y el menor drawdown posible. Dentro del ejemplo, pues aquí vemos un profit factor de 1,12, un drawdown de 897 euros con, creo que son 0,10 lotes, es decir, con el lotaje mínimo, peso mínimo serían 89. Ha ganado el 49% de las posiciones cortas, 53 de los largos, ganancia media de 47, pérdida media de 45, mayor ganancia o mayor exclusión favorable 245, la adversa 178, ganancias consecutivas 9, 372 dólares o euros, pérdidas consecutivas monetarias 10, 353, máxima ganancia en número de operaciones ganadoras han sido 5, que hubiesen reportado 493 euros, veces que esto coincide y otras que no. Pérdida máxima en número de operaciones 5, 364, como veis, aquí sale ganando y en monetario no. Luego tenemos por aquí la media de ganancias consecutivas, pérdidas consecutivas, 2 y 2. ¿Qué más tenemos? El beneficio neto total, que serían 3.200 euros o dólares. Número de operaciones, 1.267. Drawdown absoluto, es decir, estaría normalizado respecto al capital inicial, si no me falla la memoria. No es un ratio que yo trabaje. Yo me quedo con el drawdown máximo siempre. Expected payoff, que sería la media, el beneficio medio por operación, es decir, la media entre ganadoras y perdedoras. Es decir, que si yo tiro 1000 operaciones, la media va a ser 2,54, contando tanto pérdidas como ganancias. Y aquí tendríamos cómo se calcula el profit factor. Beneficio neto, pérdida neta. Lo divides y te da este ratio. Ok, seguimos. Entonces, ¿qué son las ventajas crudas? Es el resultado de estudio de pautas que han funcionado en el mercado. Es un sondeo rápido que trata de estudiar las características de un activo, y por último se convertirán en sistema mediante filtros que nos permita mejorarlo. Y además de filtros, cuando convertimos a sistema, reprogramamos para hacerlo lo más óptimo posible y evitar fallos. Esto me lo ha traído la experiencia. De la forma que vamos a codificar ventajas, funciona en backtest, pero no tiene por qué funcionar bien en un entorno de mercado. Entonces los sistemas los codificaremos de otra forma que lo haga más... La palabra creo que es resiliente, pero yo voy a decir sólido, más sólido. ¿Cómo las obtenemos? Trabajamos principalmente con plantillas, es decir, todo el código es el mismo salvo las condiciones de compra y de venta. No será lo mismo buscar comprar un canal de Kellner, que lo vamos a tratar, o una ruptura, pero todo lo demás es exactamente igual. Las condiciones, que pueden ser sistemas tendenciales, antitendenciales, basados por datos, gaps, cualquier cosa, es la hipótesis. En intradía, la base, filtramos por horas. Me explico. Todos los activos suelen tener algunas horas donde tienden a funcionar los sistemas y otras horas donde es aleatorio. Como expliqué en mi seminario que di con especulación de corto plazo, que estoy seguro que la mayoría lo habéis visto, por ejemplo, el petróleo tiende a hacer... Si hace máximos o mínimos del día a la 1 de la tarde hora española, tiende a continuar la tendencia hasta las 9 de la tarde hora española.
¿Qué pasa? Que esa hora no funciona en el eurodólar o en el dólar canadiense, funciona en el petróleo y funciona en el DAX. Entonces, por cada sistema estudiamos las horas cuando trabajamos en intradía. Y cuando trabajamos en diario, pues estudiaremos especialmente la estacionalidad. Estacionalidad. Un precio puede tender en muchos activos a subir o a bajar dependiendo del mes. Por ejemplo, esto pasa en materias primas agrarias, donde se dan las condiciones en base a los ciclos de producción y de venta. En divisas también se da, pero especialmente en materias primas, e incluso se puede tratar en índices. Pero principalmente lo vamos a orientar a materias primas, ya que es donde la estacionalidad como filtro funciona mejor. Eso lo trataremos bien, porque en este caso, aunque me estoy andando por las ramas, se puede tratar materias primas meramente por estacionalidad. En los talleres se cubren varios tipos de ventajas de todo tipo. Enfocamos a intradía principalmente y trabajaremos con forex, índices y materias primas. En los talleres vais a tener 5 ventajas, son 5 ramas básicas, 3 tendenciales, 2 antitendenciales. Dentro de estos talleres se extraen cada ventaja, se apunta, se anota. Voy a explicar el criterio por la cual las cojo y el criterio por el que no. Aunque aquí tendréis un criterio medianamente cuantitativo, es decir, ya os he dado unas reglas, os voy a seguir explicando durante los talleres. Van a ser un poquito densos, porque es programación 10-15 minutos, pero luego se estará eligiendo durante media hora activo por activo las ventajas y por qué las cojo o por qué no las cojo. Dentro de estos talleres, ya os digo, son 5, son 3 tendenciales, 2 antitendenciales. De momento creo que no hace falta más, porque como introducción a sistemas está muy bien y vais a tener muchísimo trabajo ya con 5. Pasamos a la siguiente. En diario y largo plazo. En diario podemos trabajar con filtros estacionales o buscar que una ventaja cruda tenga muy buenos ratios, sea la más fuerte. También a largo plazo podemos tratar modelos que busquen batir al índice solamente, es decir, hay gente que compra los índices bursátiles mientras están encima de una media y cuando rompe la media quitan la compra. ¿Por qué? Porque están intentando evitar un mercado bajista. Pero bueno, principalmente nos vamos a centrar en estacionalidad, ya que es uno de los mejores filtros que tenemos. Dicho esto, termina aquí el taller. ¿Qué nos quedamos? Los conceptos del backtest, la metodología y las 5 ventajas que vamos a tratar en este curso, y las diferencias básicas entre corto y plazo y largo plazo. Recalco, este curso está enfocado al corto plazo. Se trata a largo plazo también, pero yo prefiero que estudiéis primero el corto plazo, porque vais a tener una muestra mayor para trabajarlo. Dicho esto, pasamos a la siguiente lección.